Muy buenos días a todos los oyentes. Hoy le vamos a hablar sobre la operación Chavín de Huántar. Nosotras somos un equipo conformado por Claudia Alvarado, Adriana Sevillano y Valeria Delgado. La operación Chavín de Huántar, llevada a cabo el 27 de abril de 1997, fue una audaz misión del rescate ejecutada por las Fuerzas Armadas del Perú para liberar a 72 rehenes que se encontraban en la residencia del embajador de Japón en Lima, secuestrados por el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Esta operación es aclamada por su éxito y valentía. El primer tema es el terrorismo. Este se desarrolló desde 1980 hasta principios de los 2000. Durante este periodo, el país enfrentó la actividad violenta de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Estos grupos buscaban desestabilizar al gobierno y promover revoluciones armadas con fines políticos radicales. La operación Chavín de Huántar fue una respuesta directa a la toma de rehenes por parte del MRTA en la residencia del embajador japonés en Lima, un acto que exacerbó las tensiones y la percepción de amenaza interna en el Perú. La operación Chavín de Huántar también tiene relación con el gobierno de Alberto Fujimori, ya que esta fue marcada por su enfoque autoritario y determinante en la lucha contra el terrorismo. Fujimori implementó políticas controvertidas como el autogolpe de 1992 y medidas de mano dura contra los grupos terroristas, incluyendo la aprobación de operaciones militares como la operación Chavín de Huántar. Su gobierno tomó medidas decisivas para enfrentar la amenaza terrorista, aunque esas acciones también fueron objeto de críticas por violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Por último, el tercer tema en relación con la operación Chavín de Huántar es el rol de las Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. La operación Chavín de Huántar destacó el papel crucial de las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional del Perú. Esta operación mostró la capacidad de las Fuerzas Armadas peruanas para planificar y ejecutar con éxito operaciones de rescate de rehenes en situaciones de crisis extrema. Además, subrayó la estrecha colaboración entre las Fuerzas Armadas y el gobierno en la formulación de estrategias de seguridad nacional durante un periodo de intensa amenaza terrorista. Esta colaboración también reflejó la compleja relación entre el poder militar y la política en un contexto de crisis interna y desafíos para el Estado peruano. La principal causa de la operación Chavín de Huántar fue el secuestro de rehenes por parte del grupo terrorista MRTA, es decir, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, en la residencia del embajador de Japón de Lima, en el Perú, el 17 de diciembre de 1996. Los terroristas tomaron a más de 600 rehenes, incluyendo diplomáticos, funcionarios y personal de la embajada que eran retenidos por el grupo terrorista MRTA en la residencia del embajador japonés de Lima. Una consecuencia importante de la operación Chavín de Huántar fue la exitosa liberación de los rehenes por parte de las Fuerzas Especiales del Perú, que culminó con un operativo militar el 22 de abril de 1997. Durante la operación se rescataron a 71 rehenes y todos los terroristas fueron neutralizados o capturados, así como también el impacto duradero de la política de seguridad y las Fuerzas Armadas en el Perú. La operación fue vista como un éxito militar y táctico, lo cual llevó a una mayor confianza y dependencia en las Fuerzas Armadas para resolver situaciones de crisis. Esta confianza fortaleció el papel de los militares en la seguridad interna y en su influencia en el gobierno. Además, sirvió como un modelo de intervención para futuras operaciones de rescate y luchas contra el terrorismo. Las tácticas y estrategias empleadas como la construcción de túneles y el uso de inteligencia avanzada fueron estudiadas y adoptadas por otras fuerzas militares a nivel internacional. Sin embargo, este enfoque también generó debates sobre el equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos, lo cual es un tema que sigue siendo relevante en la política de seguridad hasta hoy. ¿Estuviste de acuerdo con la operación Chavín de Huántar? Es una pregunta difícil de contestar porque habían muchas vidas de por medio. Si bien es cierto, al comienzo fueron muchos rehenes los que tomaron estos terroristas del MRTA. Al comienzo fueron como 800 rehenes y luego se quedaron con 72 y
estas vidas estaban en peligro. No sabíamos cómo podían actuar, si los querían matar. Entonces, por eso para mí es difícil contestar esta pregunta, porque sería fácil decir, está bien que hayan estos militares ingresado de esa manera y haber acabado con la vida de estos terroristas. Decirlo de esa manera es difícil, porque también ahí tienen que ver mucho los derechos humanos de estas personas, pero ¿quién piensa en los rehenes? ¿Qué podía haber pasado con ellos? La vida de estos dos terroristas, estos dos militares que fallecieron y un civil que falleció. Y si bien la gota que derramó el vaso fue que no dejaran ingresar la ayuda médica para estas personas rehenes que ya se encontraban delicados de salud, ya que esto duró más de 4 meses y fue difícil para ellos. Eran personas adultas, eran personas vulnerables, y es difícil para mí, pero yo creo que sí, estoy de acuerdo en que haya pasado de esta manera y no haya habido más fallecidos por parte de civiles o militares que entraron a rescatar a estos rehenes. Por motivos de fuerza mayor, mi entrevistado no pudo asistir al día de la entrevista, ya que tuvo que realizar un viaje de trabajo para el ejército. Bueno, la primera pregunta fue, ¿cómo fue la planificación de la operación Chavín de Huántar? Héctor explicó que la operación fue meticulosamente planeada durante varios meses. Se construyó una réplica de la residencia del embajador para que los comandos pudieran practicar. La inteligencia recopilada sobre el movimiento de los terroristas dentro del edificio fue crucial para el éxito del operativo. La segunda pregunta fue, ¿qué papel desempeñó usted durante la crisis de rehenes? Héctor narró cómo, a pesar de ser rehén, logró establecer comunicación con las Fuerzas Armadas afuera y proporcionó información vital sobre las posiciones de los terroristas. También mencionó que mantuvo la moral de los rehenes alta durante el cautiverio. La tercera pregunta fue, ¿cuál fue el momento más crítico de la operación? Según Héctor, el momento más crítico fue el inicio de la operación, cuando los comandos ingresaron a la residencia a través de túneles subterráneos y detonaron cargas explosivas para sorprender a los terroristas. La precisión y rapidez fueron esenciales para minimizar las bajas. Por último, la última pregunta es, ¿qué impacto tuvo la operación Chavín de Huántar en la lucha contra el terrorismo en Perú? La respuesta fue, la operación marcó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo en Perú. Según Héctor, demostró la capacidad y determinación del gobierno y las Fuerzas Armadas para enfrentar y resolver situaciones de crisis con eficacia. Este éxito mejoró significativamente la moral nacional y debilitó las capacidades operativas del MRTA. Gracias. En conclusión, la Operación Chavín de Huántar es un evento significativo en la historia del Perú. La operación fue un éxito en términos de la liberación de la mayoría de los rehenes, así como se indica en la sección 3, se rescataron 71 rehenes. Sin embargo, la operación resultó en la muerte de todos los terroristas, lo que ha sido criticado por algunos sectores que argumentan que podría haberse intentado capturar a los terroristas con vida para enjuiciarlos y obtener más información sobre el MRTA. Además, hubo acusaciones de violaciones de derechos humanos durante y después de la operación, lo que planteó interrogantes sobre el respeto al debido proceso, y asimismo, en la sección 4, nuestros entrevistados concuerdan que la operación de Huántar fue exitosa debido a la cantidad de rehenes que se pudieron rescatar. Una solución habría sido intentar una negociación más prolongada con los terroristas para buscar un desenlace más pacífico, lo que podría haber reducido el uso de la fuerza y permitido capturar a los terroristas con vida, proporcionando información valiosa sobre la organización y sus operaciones. No obstante, prolongar la situación de rehenes podría haber incrementado el riesgo para los rehenes y para la estabilidad social y política del país. Otra alternativa podría ser mejorar las capacidades de inteligencia y las medidas de seguridad preventiva para identificar y neutralizar amenazas terroristas antes de que ocurran.
lo que ayudaría a prevenir situaciones de crisis y fortalecería el Estado de Derecho. Sin embargo, esto requiere una inversión significativa y un marco legal adecuado para asegurar que las medidas de inteligencia no violen los derechos civiles y humanos.